Bueno, amigos, es cierto, la magia del 6 de enero obró probablemente con las primeras luces del día, pero sigue siendo 6 de enero una de esas cuestiones que las sociedades, particularmente las latinoamericanas, quizás hispanoamericanas, pactan como, no sé si decirle, si es muy crudo o poco respetuoso decir una mentira consentida, pero digamos está muy instalado a nivel de la cultura popular el tema de... finalmente los pueblos tenemos muchas mentiras asumidas, o no es históricamente cierto que el tema de la independencia de Paraguay legalmente en términos de proceso histórico, la independencia de Paraguay no se da el 14 y 15 de mayo, es en una fecha posterior. Y eso está documentado. Sin embargo, no hay Cristo que vaya a desarmar el feriado del 14 y 15 y toda la significación del 14 y 15. Aquí, la gente dice, bueno, ¿qué tanto joder con una fecha y hacernos los estrictos con esto? Si nos gusta la idea del 14 y 15 de la época de nuestros bisabuelos, cuando era mitad y se iban a la escuela, le decían que la patria se independizó entre la noche y madrugada del 14 y 15 de mayo. Es decir, hay un pacto de decir, bueno, sabemos que no es verdad, pero lo asumimos como tal. Ese tipo de rara belleza, de dulce mentira consentida, se da con el 6 de enero y la leyenda de los tres reyes magos, que ni eran tres, ni eran reyes, ni eran magos. Pero que sin embargo es en el viaje histórico de la humanidad una síntesis preciosa, porque lo que tenemos delante de nosotros es el sincretismo religioso de pueblos que se fueron influyendo unos a otros, porque si el gran milagro, el ombligo de la historia de la humanidad desde el punto de vista de lo cristiano, tiene que ver con el nacimiento de Jesús en Nazaret, y eso está enganchado a la idea de los reyes magos que lograron llegar para presentar sus respetos al Mesías, al Redentor del mundo que estaba naciendo, se da por una conjunción de factores, porque la Judea de aquel tiempo en el que nace Jesús, un niñito judío de padre y madre judíos, llega a una Judea que está ocupada por el Imperio Romano. Antes que los romanos estuvieron los asirios, los caldeos, los babilonios y los persas. Los persas estuvieron 250 años en el territorio de Judea, y de la religión persa, el mazdaísmo, viene la idea de que en el mazdaísmo, en la religión de los persas, que actualmente los persas son básicamente los iraníes, hay un Dios que, como todo Dios, es perfecto, es inmaterial, es espiritual, eterno, sabio, inmenso, omnisciente y omnipotente. Ok, las convenciones normales de un Dios. Pero el Dios de los persas era un Dios que al crear el mundo creó el bien y el mal y administraba las tensiones y creó al ser humano con el libre albedrío para que haga una opción. Y esa opción, lamentablemente, era más fácil para el ser humano inclinarse hacia el lado del mal que hacia el lado del bien. Entonces, al final, el Dios intervenía para poner las cosas en su lugar. ¿Y cómo lo hacía? Mandando al mundo de los humanos a un Mesías. En la religión de los persas, amigos, que ya hablaban de eso 800 años antes del nacimiento de Jesús. 250 años estuvieron los persas en territorio de Judea. ¿Ustedes no creen que esa creencia mazdaísta de los persas inficionó de alguna manera la creencia religiosa de los judíos y termina transmutándose en un núcleo de la fe cristiana, que es el tema de Cristo el Redentor del mundo, Cristo el Salvador del mundo? Entonces, más allá de la certeza del 6 de enero y de los Reyes Magos, que ahí hay otra clave preciosa,
preciosa, porque resulta ser que en sánscrito lo más parecido a mago es maya. Y maya es una palabra muy breve, pero muy vibrante y muy compleja, que representa una expresión que dice que todo en el mundo es ilusión. Lo que quiere decir que miles de años atrás de nuestro tiempo, cuando la gente pensaba en la vida, en el plano terrenal y en un plano espiritual, se daba cuenta perfectamente que pocas cosas eran muy concretas e indiscutibles y que la mayoría de ellas eran percepción, la percepción de la ilusión del amor, por ejemplo, el sentimiento del amor. El amor es un sentir. Siento que le amo a una persona y siento que esa persona me ama y un día, bueno, se apaga la mirada del amor y el sentimiento se va. No es una realidad, es una percepción o una ilusión. Así que la idea de los Reyes Magos en realidad es como una transliteración de los maya, de los sabios que supieron llegar con cartas astrales. De ahí la idea de que había una estrella que guiaba a estos 3 Reyes Magos. Eran en realidad hombres sabios del Oriente, que si uno toma la posición de Judea o de Belén, el Oriente es Persia. De manera que venían sabios de Persia que supieron, manejando sus cartas astrales, que venía un Mesías, que su propia religión, ni la judía ni la cristiana, o quizás todas ellas, hablaban de que estaban haciendo un redentor del mundo. Así que esta historia del 6 de enero, amigos, es un cofre, una especie de matrioska, ¿no? Que dentro de una historia, tal como nosotros la concebimos, abrimos ese arcón y hay otros arcones que nos llevan a la vieja y profunda sabiduría de la humanidad, que miraba al mundo y miraba al cielo, imaginaba y pensaba y sentía muy bien. Y es ese hermoso sentimiento que todavía está planeando en el aire en estas últimas horas del 6 de enero. Buenas noches, muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. In the morning, a fever was through the fever. Amigas y amigas, es probable que a estas alturas del mes o del proceso de la finalización de un año estén un poco saturadas de análisis y recuentos de lo que fue el año 2023, 2023-2024. Y en general tratar de tomar la línea de tiempo del proceso administrativo del gobierno cuya cabeza visible es Santiago Peña. Creo que coincidiríamos en el hecho de que uno de los pasos de mayor consistencia fue la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que tiene el ADN del Viceministerio de Tributación, que ya estuvo en el gobierno anterior en manos del abogado tributarista Óscar Orué y un equipo bien interesante. En este momento no me estoy acordando el nombre de la persona a la que Orué le sucedió en el cargo, que es originalmente era el viceministro de Tributación, que se fue a la administración de Itaipú. Veo su rostro, veo su barbita, veo su recorte, ese pillo tipo Bart Simpson, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, lo cierto es que desde aquellos tiempos, el Viceministerio de Tributación era como un búnker, era como un espacio fortificado de la administración pública, de una reputación muy fuerte, de haber encarado nariz con nariz a pesos pesados como González Daer, por ejemplo, ¿verdad? Y luego eso muta en un superministerio que concentra áreas como aduanas, por ejemplo, ¿verdad? Un cambio audaz y que es una de las cuestiones uno de los pasos más sólidos, la pisada más fuerte, puede decirse, del gobierno de Santiago Peña en toda su gesta, en todas las decisiones que tomó. Sin duda esta es la más fuerte. Y hoy eso otra vez tiene una especie de upgrade, tiene otra vez un poco más de Botox y crece todavía más cuando
absorbe el control de los juegos de azar en Paraguay. Y es de este hecho particular que vamos a hablar con Braulio Ferreira, un destacadísimo técnico que desarrolla su carrera, camina con Óscar Orué un par de pasos interesantes. Ambos trabajaron en los cargos jerárquicos más importantes de la Hacienda Municipal en los tiempos de Mario Ferreiro, no sé si en los tiempos de Arnaldo Samanió también, pero ese equipo se mantiene y vuelve a su origen, porque creo que eran comisionados de Hacienda que fueron a trabajar al municipio y luego volvieron. Y esa sociedad técnico-creativa fue la que de alguna manera también forma parte de la fórmula de esta enorme fortaleza que tiene la DENIT actualmente. Repito, uno de los espacios más prestigiados del gobierno de Santiago Peña. Vamos a saludar a Braulio Ferreira, gerente ejecutivo de la DENIT. Braulio, buenas noches. Buenas noches, Quique. Un placer estar contigo y con toda la teleaudiencia. Bueno, el nombre que me estaba olvidando era Fabián Domínguez. Antes que Óscar Orué, Fabián Domínguez estuvo en ese cargo. Bueno, apreciado Braulio, me parece tan interesante este crecimiento, esta absorción, esta mitosis de la DENIT, que ahora pasa a tener competencias sobre algunas áreas que tienen que ver con la recaudación impositiva que proviene de los juegos de azar, porque es un territorio donde el que pisa, el que controla y el que regula tiene que tener fuerza, tiene que tener prestigio y tiene que tener consenso, porque es aquí y en cualquier lugar del mundo un espacio un poco gris, un poco pesado, un poco difícil de transitar. Es así, Enrique, realmente días pasados el señor presidente de la República promulgó la ley 7438, por la cual un poco la Comisión Nacional de Juegos de Azar pasa al ámbito, a la órbita de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Anteriormente, el marco legal anterior establecía que básicamente el ex Ministerio de Hacienda era el nexo con el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Eso con esta ley que acabo de mencionar, eso cambia ahora y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios pasa a tener un rol protagónico dentro de lo que es la gestión y la administración de todo lo referente a los juegos de azar. Esta ley prevé básicamente que el director o la máxima autoridad de la CONAXAR va a formar parte de la estructura de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Y bien, estamos en ese proceso ahora de, vamos a decir, de reglamentación. Estamos elaborando el proyecto de decreto que reglamenta la citada ley para de manera que en los próximos días ya podamos elevar a consideración del señor presidente de la República a través del director nacional, ¿verdad? En fin, estamos muy entusiasmados, estamos trabajando codo a codo con los nuevos compañeros de la CONAXAR a los efectos de que este proceso de absorción sea lo menos traumático posible y lo más fácilmente de poder visualizar ya los primeros resultados. Esto, Braulio, no es un recorte de competencias a la CONAXAR. No, 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 no. Todas las competencias de las CONAXAR ahora se van a ver reforzadas. ¿Por qué? Porque van a estar trabajando bajo la dirección de la titularidad de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, ¿verdad? Se mantiene el consejo, pero la dirección, vamos a decir, valga la redundancia, de la CONAXAR pasa al ámbito de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. ¿Qué es lo que pretende esta ley, Quique? Y eso es muy importante. Tiene algunos objetivos bien específicos, ¿verdad? Por un lado, lógicamente, fortalecer toda la parte del control de la CONAXAR, ¿verdad? Ahí el gran desafío o un poco la meta es trasladar las mejores sinergias, las mejores prácticas con respecto a la fiscalización que hoy tenemos bastante robusta en la DENIT, trasladarlo eso a la CONAXAR, ¿verdad? La CONAXAR hoy día está con una veintena de funcionarios. Esos funcionarios van a ser absorbidos por la DENIT y lógicamente vamos a trabajar en un proceso de apuesta fuerte a lo que es el control de todo lo que es juego de azar a nivel nacional, ¿verdad? También tenemos que destacar que también persigue objetivos de romper un poco los monopolios que de repente existen en algunos juegos
en algunas modalidades. De hecho, ya el director nacional dispuso que el equipo jurídico esté trabajando y analizando cada uno de los contratos que fueron suscritos a la luz de la nueva ley, al efecto de poder ver un poco cuáles son los aspectos a mejorar dentro de lo que, todo lo que es referente a los juegos de azar. Por un lado, también tiene un fin de mejora de la recaudación. Hoy están, según los números que estamos mirando, recauda aproximadamente en el año 22 millones de dólares la Conaxar, ¿verdad? La idea es justamente mejorar esos números. Si bien se ha visto un incremento del 10% con respecto al año anterior, creemos que existe todavía margen para poder aumentar las recaudaciones, ¿verdad? Y por otro lado, no dejar de vista el lado social, ¿verdad? El lado social y de responsabilidad social de la parte de los juegos de azar. Sabemos muy bien y es muy penoso ver por las calles de la ciudad, de las ciudades del país, de repente máquinas dispersas por todos lados sin ningún control, ¿verdad? Y ver a nuestros chicos, a nuestros jóvenes realmente caer en lo que es la ludopatía, ¿verdad? Entonces, eso también es un aspecto social que vamos a trabajar fuertemente a los efectos de precautelar la salud mental de nuestros chicos y nuestros jóvenes. Braulio, Pini, Braulio, se me opiní lo que acabas de decir. ¿Sabes por qué? Porque una oyente televidente, te juro que me corre un escalofrío por la piel, me mandó unas fotos y videos y me dijo, Quique, esto que estoy viendo acá en el pasillo del supermercado dentro del shopping son jueguitos de azar, así chiquititos para la estatura de un niño de 2 3 años que se meten monedas o cospeles y el niño trata al azar de atrapar con un garfio un juguete. Es probabilístico. Es un juego de azar infantil. ¿Es tópico? ¿Es legal? Me preguntó la señora y yo me quedé con la tarea de decir, bueno, voy a consultar primero con abogados y luego voy a ir con los amigos de la Conaxar a ver si qué hay en esta materia, porque no son esos tragamonedas que están esparcidos por la campiña paraguaya que son difíciles de detectar y de atrapar. Están en supermercados y shopping. Son minijuegos de azar para niños, Braulio. Braulio, quiero mostrarte, exagerar un poquito y mostrarte el video que me envió esta oyente televidente y que muestra el jueguito de azar prácticamente para bebés. Es breve, pero es bastante expresivo. Aquí va. Mira, son chiquititos para la altura de un niño de 2 3 años. Y ahí está. Estamos, si no regulamos esto, son, digamos, facultades esenciales de toda organización, de toda responsabilidad estatal, la regulación. Si no regulamos esto, digamos que esta línea por omisión es una línea de formación de futuros ludópatas, Braulio. Exacto, Quique, y justamente eso es lo que vamos a atacar. Y bienvenido sea este tipo de denuncia, este tipo de avisos por parte de la ciudadanía, a los efectos de que nosotros podamos intervenir en la brevedad posible, ¿verdad? La idea es justamente trabajar codo a codo con la ciudadanía, a los efectos de poder identificar estos puntos en la que se juegan estos, o sea, valga la redundancia, donde están estos juegos al efecto de poder determinar si están en forma regular, ¿verdad? Por eso insto a la ciudadanía a denunciar, a acercarse a las oficinas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios o de la misma CONAXAR al efecto de poder identificar estos lugares, Quique. Es una preocupación del gobierno nacional, ¿verdad? Corregir estas desviaciones que existen con respecto a estos juegos. Braulio, dentro de mi experiencia trabajando no como periodista, sino como publicista, me cupo acompañar las comunicaciones de una etapa de la quiniela y fue una experiencia súper rica y súper intensa. La Conaxar concedía, supongo que ahora este es un aspecto que ha cambiado en la ley, una licencia nacional para la quiniela. Sin embargo, era notorio que en el Alto Paraná había una quiniela del Alto Paraná que ni si venían los Navy SEAL ni el ejército de Rusia, era imposible desarraigar eso. No había poder policíaco ni de fiscalía que lograse entrar, por ejemplo, al mercado de Ciudad del Este a atacar a
quienes vendían y comercializaban la quiniela del Alto Paraná, que se valía de la estructura de la quiniela para hacer un juego paralelo con una caja paralela. Luego, otras experiencias eran que se tenía la teoría de que la quiniela clandestina o los juegos de azar clandestinos están conectados con otras formas de delito, con el robo de autos, con los desarmaderos de autos, con delitos violentos, qué sé yo. Bueno, un día nomás nos avisan, encontramos una administración de quiniela clandestina acá en Fernando de la Mora y funciona en un aguantadero de robo de autos. Bingo, sería la prueba reina de la asociación de estas formas ilegales que se valen de los y perjudican a los juegos de azar y sus recaudaciones. Se hizo la intervención con la fiscalía y, oh sorpresa, se descubrió que el lugar le pertenecía a una concejal de Fernando de la Mora que era la esposa de un juez. Es decir, ahí se completaba, digamos, el círculo perfecto del enorme grado de dificultad que tiene combatir la ilegalidad en los juegos de azar y sacar todo el beneficio posible a la superficie. Así que a ustedes les espera una formidable tarea y repito, me parece que esta potenciación de la DENIT entrando en este campo es una jugada estratégicamente muy valiosa porque ustedes tienen la espalda para friccionar con esa zona gris de los juegos de azar. Es así como decís, que realmente el músculo que tiene la ENIT con respecto a ese tipo de intervenciones, a ese tipo de luchas contra las actividades ilícitas, yo creo que va a redundar en beneficio de toda la ciudadanía, ¿verdad? Debemos recordar, y como bien dije al principio, la CONAXAR con una veintena de funcionarios era imposible que tenga una cobertura a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, ahora que la ENIT absorbe esta dependencia estatal, ¿verdad? Es aprovechar toda la estructura que tiene la ENIT a lo largo y ancho del país. Tenemos 17 oficinas regionales, por mencionar, otras 35 administraciones aduaneras. Entonces, la idea es poder utilizar toda esa infraestructura ya establecida para poder combatir estas irregularidades, estas asociaciones ilícitas, para poder un poco darle un manto de transparencia, de trazabilidad a todo lo que es los juegos de azar. Braulio, leía que un colega publicaba a propósito de esta potenciación, de esta simbiosis de NIT con Axar, que se podrán bloquear todas las señales clandestinas de casinos online. Esto significa que también entraría Conatel, por ejemplo, en la red de control, porque para tener digamos, la capacidad de desactivar una IP sobre la cual se alimenta un casino clandestino online, tendría que pasar por las competencias del ente regulador de telecomunicaciones. Una operación amplia, Braulio. Es correcto lo que está señalando aquí, que realmente esta nueva ley está adaptada a los nuevos tiempos, ¿verdad? Y combate también o brinda las herramientas a la CONAXAR para poder combatir los juegos online y le da amplias potestades a la CONAXAR en este caso a poder interrumpir o a comunicar o a solicitar a los órganos estatales pertinentes, llámese CONATEL, llámese el Centro Nacional de Comunicación de la Universidad Nacional, al efecto de poder cortar las comunicaciones identificadas, ¿verdad? Eso es también una innovación bastante interesante de esta ley 7438 recientemente promulgada. Braulio, para entender un poquito, hay muchos, no sé si llamarle casinos online, pero sí sitios de apuestas deportivas que son muy famosos. Algunos están en las camisetas de los clubes más famosos de las ligas deportivas europeas. ¿Eso tiene que tener una licencia nacional para tener acceso a jugadores nacionales, o lo global es lo global y digamos nuestra hacienda mirará pasar ese dinero por arriba porque así son las reglas del juego y el jugador juega con un casino, digamos, con un centro de apuestas deportivas que es del fútbol europeo y que está en algún lugar del mundo, pero el tipo pone su platita ahí y ahí no entra la DENIT y no queda ni un peso para el Estado paraguayo? O a partir de ahora, para estar en el espectro de la Internet de Paraguay, estos casinos o
casas de apuestas deportivas tendrán que registrarse en Paraguay? Será controlado también por la ANIT, Quique, ¿verdad? Todo lo que afecta, ¿verdad? De hecho, la ley también prevé un registro nacional de juegos de azar, ¿verdad? Entonces, o sea, varios registros. Entonces, así como los delitos también son transnacionales, ¿verdad? También existen mecanismos legales de intercambio de información con otros países a lo efecto de poder identificar esos, vamos a decir, esos flagelos, ¿verdad? Nosotros tenemos una apuesta muy interesante o muy fuerte con respecto al intercambio de información con países, con distintos países en base a las leyes promulgadas en el año 2019-2020, ¿verdad? Entonces, nosotros no vamos a dejar pasar eso, de hecho la ley así nos exige. Entonces, todo se hará en el marco de lo que establece la ley. Para tal efecto será muy, vamos a decir, desafiante el marco normativo y reglamentario que se elaborará en base ya a la ley recientemente aprobada. Braulio, no es una información que escape al conocimiento de cualquier ciudadano bien informado porque es un hecho público. El grupo empresarial que es propietario de la mega cadena de comunicación, el grupo Harrison Bogado, también compró acciones en el casino Solvet. Y cuando llegó a mí la noticia de que dije, bueno, ¿qué pasa con mis jefes que vienen de una tradición del mundo de lo farmacéutico, del mundo de la salud, del mundo de los seguros y avanzaron hacia el mundo de las comunicaciones? Parecía una cosa congruente. ¿Qué pasa? Que estos muchachos se compraron un casino ahora. Y luego entrando en los detalles me pareció que hay así un hilo ético que es digno de destacar, porque me decía uno de los ejecutivos del grupo Harrison Bogado, Richard Harrison, pero me decía Quique, pero este es un estilo de casinos diferente donde todo es trazable porque el apostador se tiene que registrar para apostar y sus apuestas, es decir, su movimiento de dinero, sale de su cuenta bancaria y eventualmente pasa a la cuenta de Solvet, o si está en una noche de suerte y le sale colorado el 5, bueno, se moverá la plata desde Solvet hasta su cuenta y todo será trazable y, digamos, las autoridades, los reguladores tendrán pleno acceso a eso, es decir, casinos, apuestas, pero hay, digamos, una ética de transparencia que hace que en la parte tributaria, que sin duda es una parte muy sensible, sea una cuestión trazable y auditable. Sí, que no quisiera referirme hacia casos particulares, ¿verdad? Porque realmente el equipo jurídico y técnico de la ENIT está trabajando en la revisión de las relaciones contractuales que están vigentes, ¿verdad? Así que no quisiera aventurarme o ser responsable a referirme a casos particulares. Lo que sí puedo decir y que has mencionado una palabra clave aquí, que es la trazabilidad, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar fuertemente en la trazabilidad de todo, ¿verdad? Y para eso justamente debemos y vamos a sacarle provecho a la información que hoy tiene la ANI con respecto a los contribuyentes, con respecto a la base de datos de Marangatú. Entonces, a los convenios que tenemos de intercambio de información con otros países, información bancaria. Usted recordará que el secreto bancario a los fines fiscales ya fue levantado hace unos años. Entonces, nosotros vamos a someter a un escrutinio muy fuerte toda la trazabilidad de las operaciones de los juegos de azar. Braulio, muchísimas gracias por este contacto, muy buena suerte. Yo diría que si tenemos que hacer un registro inicial de este año 2025, esta es una noticia muy fuerte que tiene muchas proyecciones, sobre todo porque si esta pertinencia de la administración de los juegos de azar pasa por una institución tan fuerte como la de ENIT, tenemos que esperar que el nivel de recaudaciones suba y que ese impacto de la suba genere posibilidades para todas las obligaciones básicas del Estado, la salud, la educación, la infraestructura, la seguridad. Así que bienvenidos los cambios de calidad. Muchísimas gracias, Braulio. Y si no estoy violando una regla de etiqueta social que la discute el comediante Larry David, que dice hasta qué día del año es lo que se puede decir feliz año nuevo. Bueno, como es todavía 6 de enero, te deseo un feliz año 2025, Braulio. Muchas gracias, Kike, el aprecio de siempre. Un cordial saludo para ti, para toda la teleaudiencia y a las órdenes siempre acá por la DENIT. Don Braulio Ferreira, alto
referente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que pasa a tener controles sobre los juegos de azar en Paraguay. Hacemos una pausa, amigos y amigas. De repente, amigos y amigas, estábamos poniendo el acento en otras cosas hasta que comenzaron a saturarse en las redes sociales noticias referidas al candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia, a quienes muchos dan como el ganador de las pasadas elecciones, controvertidas elecciones en Venezuela. Y surgían noticias como estas que tenemos aquí en pantalla, ¿verdad? Que llegaba a través de La Estrella de Panamá. Edmundo llegará a Panamá el 8 de enero, estará acompañado por los ex jefes de Estado y de Gobierno, como para, según contó como una exclusiva, Andrés Pastrana, que pareciera ser alguien que está fogoneando la idea de que un grupo de expresidentes y de notables de la política latinoamericana se van a broquelar alrededor de Edmundo González y van a bajar hasta Caracas, exigiendo o forzando una situación de una toma de mando paralela o una reacción popular que eche por tierra la reasunción del mando por parte de Maduro. Luego, por otro lado, hubo visitas a presidentes, visitó a la calle Pou, visitó a Milei, hubo arengas a las Fuerzas Armadas venezolanas, y luego una cuestión que nos había llamado la atención, amigos, es que no estaba Paraguay en el itinerario de Edmundo González Urrutia. ¿Por qué? Porque una de las primeras cosas que hizo Santiago Peña al llegar al poder fue, sin razón ni justificación de urgencia aparente, restituyó las relaciones diplomáticas con Venezuela que se habían roto en los tiempos de Mario Abdo Benítez. Se deshizo la decisión de ruptura de Abdo Benítez, y entonces quizás esa era la razón por la cual Edmundo González Urrutia no encontraba dónde hacer pie en Paraguay, porque Paraguay había recompuesto sus relaciones con Venezuela. Luego, ya sobre el fervor de Edmundo González Urrutia en Buenos Aires, que tuvo un momento apoteótico con muchos migrantes venezolanos saludándolo, mientras desde el balcón de la Casa Rosada saludaba con Javier Milei, hasta que en la tarde del domingo apareció esto. El presidente Peña hablando de que tuvo una conversación con Corina Machado y con Edmundo González, compartida con el canciller Ramírez. Y en ese momento, aquí en la media cadena, dijimos, ¿qué pasó acá, muchachos? ¿Por qué Peña plantea esto desde su cuenta personal, como diciendo, esta es una aproximación personal que yo hago, es una posición mía todavía, no una posición de gobierno? Luego vendría la posición de gobierno. El presidente Santiago Peña mantuvo una conversación con Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones presidenciales, y con María Corina Machado, líder destacada de la oposición. Y luego vinieron las reacciones. Esta mañana decíamos, antes que sea tarde, decíamos, pero este comunicado del gobierno paraguayo tiene que generar una consecuencia administrativa. Si estás diciéndole al mundo, y en particular a la Venezuela de Maduro, para nosotros el presidente electo que tiene que asumir el viernes próximo no sos vos, Nicolás, es Edmundo, entonces Paraguay tiene que tomar una decisión administrativa. Bueno, la decisión administrativa la tomó Venezuela, que anunció ruptura de relaciones con Paraguay, ruptura de relaciones diplomáticas, y eso generó una reacción otra vez del gobierno paraguayo, que se dio en los términos de este comunicado, donde además se exige al actual embajador de Venezuela en Paraguay, Ricardo Capella, y al personal diplomático que abandonen el país en 48 horas. Es decir, hay una escalada de agresiones entre la Venezuela de Maduro y el Paraguay de Santiago Peña. Santiago Peña, que aparentemente no quiso comprar esta pelea, pero se fue quedando solo, porque
Edmundo venía ya con el endoso de algunos presidentes conservadores de América Latina, presidente y expresidente, Macri, Abdo Benítez, Pastrana, la distancia de Boric con respecto a Maduro y luego el tour, Argentina, Uruguay, y entonces es como que Santiago Peña se estaba quedando solito, o peor que solito, se estaba quedando más cerca de Petro y de Ortega que el resto de los presidentes. Entonces se tiró al agua para finalmente generar esta situación. Bueno, esa es una síntesis, les pido disculpas porque ha sido una síntesis desordenada, pero queremos hablar con el ex senador nacional Hugo Richer, un hombre del progresismo, cuya posición política declaradamente estará, suponemos, más cerca de Maduro que de González Urrutia, pero vamos a conocer su propio análisis en este tema. Don Hugo Richer, buenas noches, ¿cómo le va? Hola, Quique, ¿cómo estás? Buenas noches a ustedes, a la audiencia también. Buenas noches y bueno, estamos aquí para debatir este tema que obviamente en las últimas horas sacudió con las posturas del gobierno Peña y las reacciones del gobierno de Venezuela, ¿verdad? Creo que es muy interesante esa línea que colocaste porque, a ver, algunos estábamos atentos obviamente a cómo iba a reaccionar el gobierno de Santiago Peña. Estaba como sin pronunciarse sobre el tema últimamente. Hay que tener en cuenta que el gobierno paraguayo restableció relaciones no hace mucho, efectivamente, con el gobierno de Venezuela. Para tomar algunas referencias, en el inicio casi del gobierno Peña, se reconoce la deuda que tiene el gobierno de Paraguay con PDVSA. Es un pasivo que ahora estaría aproximadamente en los 300 millones de dólares. Y eso estaba en una situación de arbitraje en París. Entonces se reconoce la deuda, ya lo había hecho antes, al final casi de su mandato Mario Abdo Benítez. Lo hace también Peña y recuerdo que una declaración de un vocero diplomático o del contralor, no recuerdo bien, tengo que revisar, pero decía claramente que Paraguay buscaría una salida al problema de esa deuda por la vía diplomática. Obviamente eso ahora cayó porque de vuelta se cortaron las relaciones diplomáticas. Y para terminar esa idea que decías sobre Peña, yo le agregaría solamente una cosa, es cierto, se fue quedando solo entre presidentes conservadores. Argentina, Uruguay, yo tengo entendido que González Urrutia buscó también llegar a otros países, Chile, Brasil, eso no lo consiguió. Pero acá hay una cuestión que hay que señalar siempre. Históricamente, siempre, Paraguay es un país que se alinea ciegamente a los dictados de los Estados Unidos de América. Nadie puede negar que detrás de todo este operativo, obviamente están los Estados Unidos de América. Esta elección de julio en Caracas y esta asunción de Maduro el 10 no es en cualquier país latinoamericano. Estamos hablando del país con la mayor reserva petrolera del mundo. Entonces es una elección, una jornada casi decisiva. Y como dijiste, se repite la historia, porque aquella vez en que prácticamente Mario Abdo Benítez y otros presidentes de la región se fueron hasta la frontera entre Colombia y Venezuela, creo que allá habrá sido 2019, prácticamente para avalar una invasión desde Colombia a Venezuela, cosa que también fracasó después. Y ahí estuvieron todos los presidentes denominados conservadores, y yo creo que es lo mismo que van a hacer ahora en Panamá, como bien lo mencionaste. Don Hugo Richer,
Usted dice Paraguay sigue ciegamente los dictados de los Estados Unidos, pero al comienzo, cuando se restituyen reacciones, es solamente un tic de vamos a restituirlas porque Mario Abdo hizo lo contrario, y para nosotros hacer bien es deshacer todo lo que hizo Mario Abdo Benítez, o intervenían otros temas sensibles ahí en el medio para hacer buenas migas con Venezuela a despecho del mal humor eventual de los Estados Unidos. Fíjate que aquella decisión de Mario Abdo de terminar las relaciones con Venezuela a partir de de aquel fallido operativo en la frontera colombiana-venezolana, Paraguay fue el único que se quedó con esa posición. Ninguno de los otros presidentes que también estuvieron en Colombia asumieron la misma posición que el gobierno paraguayo. Solamente el gobierno paraguayo asumió esa posición, y los otros, por supuesto, continuaron con su crítica, denuncia, alejamiento del gobierno de Maduro, sobre el gobierno de Maduro, pero continuaron con las relaciones. Sin embargo, acá lo que hizo Peña es restituir. Yo reitero lo que dije antes. Yo creo que había un objetivo central, que era el tema de la deuda con PDVSA, porque ellos lo dijeron. Si uno busca, va a encontrar ya por septiembre, octubre, noviembre del año 23, en que asume Peña en agosto, y voceros del gobierno decían claramente que iban a buscar una salida diplomática a la deuda. Eh, Creo que eso sí se hizo porque los demás países que acompañaron aquel caso de Colombia y Venezuela en la frontera no rompieron relaciones. Paraguay restituye las relaciones, más allá, seguramente haciendo algún análisis, pero ¿cómo es posible que los demás países, alineados también a los Estados Unidos y que mantienen un alejamiento del gobierno de Venezuela, no hayan roto relaciones? Y Paraguay sí? Yo creo que en ese sentido es que se restituyen las relaciones. Pero, repito, sí estaba cauteloso el gobierno. Yo creo que por los motivos que le llevaron a Peña a restituir las relaciones. Pero cuando en estos días se anunció, en la medida que nos acercábamos al 10 de enero, sí, hay que decirlo, muchos estábamos esperando cuál iba a ser la reacción del gobierno de Peña. Estábamos esperando. Y yo creo que eso se acelera con la presencia de González. González no vino acá porque se le antojó a González, no es parte de un operativo. Y es más, González, fíjate que estuvo acá en la región Argentina, Uruguay, Uruguay-Argentina, y creo que de ahí voló directamente a los Estados Unidos, y en las últimas horas creo que tuvo una reunión con el presidente Biden de los Estados Unidos. Hugo Richard, y es muy especulativo meter en la mesa la ficha Emtrasur, empresa de transporte de patente comercial venezolana, que tenía derechos de explotación de un avión iraní que llegó a Paraguay una vez con tripulación venezolana iraní, un avión muy grande para una carga muy pequeña, que muchos dicen no era para el tabaco, era porque el amigo empezó a manejar muchas cobranzas con dinero vivo y necesitaba desalijar ese dinero vivo, y se paletizó una enorme cantidad de dinero, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí surge una línea no reconocida, no admitida, demonizada por el propio aparato de propaganda del cartismo, pero era una especie de intercambio en expectativas. Si a Maduro se le calienta demasiado la silla y tiene que abandonar el poder en Caracas, tendrá una casa en Asunción, ahí cerca del Colegio Americano. Y si el señor Cartes tiene un problema con la justicia americana, tendrá una linda casa en Caracas. ¿Es muy especulativo eso o no hay que descartar nada? Y creo que una opinión, yo no veo ninguna posibilidad de que eso ocurra. Ninguna posibilidad. Creo que hay una diferencia importante
entre un gobierno de un país que tiene una posición política asumida por la autodeterminación de los pueblos, por la soberanía de los pueblos, esa es una posición política, les guste o no les guste a alguna gente. Otra cosa es un oportunismo. Otra cosa es un oportunismo del cartismo. Es más, si llegara a ocurrir eso, que yo no creo que ocurra, pero vamos a jugar con esa hipótesis. Esa sería ya prácticamente una línea que va a cruzar el cartismo en relación al gobierno de los Estados Unidos. No lo van a hacer. El cartismo no está preparado para eso. Horacio Cartes no es un líder, no sé cómo te voy a decir, no es un líder antiimperialista que lucha por la autodeterminación de los pueblos. No, absolutamente nada. Y no creo que su necesidad, y me refiero a las declaraciones de los Estados Unidos, de declararle una persona, aquella declaración del gobierno de los Estados Unidos sobre Horacio Cartes, yo no creo que eso le llegue a él ni al gobierno de Peña, como diría alguien, a cruzar el Rubicón. No existen condiciones políticas para que el cartismo haga eso. Pero como está todo demonizado, finalmente es así. Yo trato de no caer en esa cuestión de los buenos y los malos, los blancos y los negros, de colores estoy hablando, ¿verdad? Porque a eso no nos permite la reflexión. Estados Unidos es un país, y lo sabemos, que primero apoyó golpes militares en toda la región durante décadas. Después apoyaron golpes parlamentarios. Y resulta que ahora se inventan presidentes. Pues yo pregunto una cosa, y estoy hablando muy seriamente, y no de una posición de defender, no me interesa esa cuestión de defenderle a Maduro, no. Estoy hablando de la seriedad con que uno debería de ver las cosas, ¿verdad? Ok, después de esta comunicación que hizo Mario Aldo Benítez y los otros países de la región, ¿qué pruebas tienen ellos de que Maduro efectivamente ganó las elecciones? ¿Dónde están las actas, como se dice? Porque si nos mostraran las actas, ¿vos te parece que si ellos tuvieran las actas reales de las victorias, por a cada partido se le entrega las actas, como en todos los países, ¿verdad? ¿Vos crees, Quique Gamarra, de que esas actas no estarían alzadas algunas cosas en la página web, alguna página web? Cuando eso se detectó que evidentemente no tenía la fuerza, la credibilidad, desapareció ese debate. Entonces, ¿qué elemento? Este es el segundo presidente inventado, porque Guaidó fue el primero. ¿Quién le había votado a Guaidó? Y lo reconoció Mario Ago y lo reconocieron otros y los Estados Unidos, y también el caso de González. ¿Quién le dijo a Santiago Peña? O que nos diga, porque si nos dice finalmente y se ofrecen pruebas, nadie va a ser fanático porque alguien es de derecha o de izquierda, no pasa por ahí. Pasa realmente por ser serios y respaldar las decisiones que uno toma. Entonces, ¿cuál es el respaldo que tiene el gobierno de Santiago Peña para decir de que el ganador de la elección es González y que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela es González? Me parece a mí que realmente estamos entrando lastimosamente en una situación de crisis de las democracias liberales porque hay demasiado interés en juego. Fíjate que Paraguay, termino con esto, Paraguay tiene relaciones diplomáticas con Siria. Con estos últimos acontecimientos de Siria, ¿quién está en el gobierno de Siria en este momento? Y está Al-Qaeda. Está Al-Qaeda. El actual presidente de Siria era su cabeza a los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos ofrecían 30 millones, 40 millones de dólares en publicaciones. Hoy es presidente de Siria. El gobierno de Santiago Peña no dijo absolutamente nada. El gobierno de Santiago Peña en la votación en la ONU hace algunas semanas, cuando se votó una cosa lógica, racional, tendría que ser así, cuando se votó por una tregua una tregua de paz, un alto el fuego en el tema Israel-Palestina, y votó en contra. Entonces, ¿de qué principio habla Santiago Peña? De ningún principio. Entonces estamos
metidos en este tema sin, como dije, sin respaldos, sin evidencias, y así juega el gobierno colorado de Santiago Peña, el gobierno colorado cartista de Santiago Peña, así juega la política exterior del Paraguay. Don Hugo Richard, muchas gracias, muy amable. Un abrazo, Quique, salud. El ex senador nacional Hugo Richard fue senador por la Alianza Frente Guazú. En la mañana de hoy, conversando con un ex compañero suyo de proyecto político, Sixto Pereira, Pereira mencionaba a Richard como una de las personas que estaría presente el viernes en Caracas para la asunción al mando de Nicolás Maduro. Sin dudas va a ser un día muy ajetreado. Ya sabemos que la mirada internacional, por lo menos a nivel latinoamericano, va a estar concentrada en lo que pase. Por un lado, en Caracas, con los actos oficiales previstos por todo el aparato del gobierno, digamos, por el oficialismo madurista, y por el otro lado, por el intento de hacer el puente aéreo desde Panamá City hasta Caracas, donde un grupo de expresidentes y de notables de la política iberoamericana van a tratar de ser, digamos, el escudo humano a través del cual pueda llegar a Caracas un vuelo con Edmundo González para que él, en calidad de presidente electo, en la opinión de estas personas, pueda llegar a Caracas y, digamos, haciendo un efecto flautista de Hamelin, pueda desarmar la ceremonia de Maduro y que con una pueblada masiva pueda darse un vuelco que termine colocándolo a Edmundo González en el Palacio de Miraflores. Arriesgada jugada que, como bien lo decía Richard, ya se intentó con Guaidó años atrás, pero es lo que previsiblemente, por lo menos en los cálculos previos, está señalado como algo que pasaría este viernes 10 de enero. Vaya con enero, vaya con el comienzo del año, que por lo general nos tomamos una pausa y la política empieza a mediados de febrero, a principios de marzo. No, este 2025 no da tregua y el foco del interés regional va a estar en Venezuela, particularmente en Caracas, el viernes próximo. Hacemos una pausa. Amigos, el sitio Paraguay Maps nos deja un dato muy lindo que lo podemos compartir acá. La cantidad de clubes deportivos y sociales en Paraguay que se llama 6 de enero. 30 clubes en todo el Paraguay que seguramente hoy están conmemorando holgorosamente la fecha. Además de que como se canta en la polca de Cardoso Ocampo e Hipólito Sánchez Quel, ha llegado el 6 de enero, fiesta de San Baltasar, la fiesta de los Cambá también. Bueno, les saludamos muy agradecidos por la sintonía y por la compañía en esta noche del 6 de enero.